llamar D simplemente para separarlo del ADC, que está medido en general entre B igual a 0 y B igual a 1000 o el valor que sea. Entonces tenemos el coeficiente de difusión, tenemos la pendiente inicial, que estoy escalada logarítmica, que vamos a referirnos como D estrella, frecuentemente denominado como pseudodifusión, porque a nivel físico no estoy hablando de difusión per se, sino que lo que se percibe como difusión. Entonces tengo el D estrella, y tengo el F, que sea la fracción de perfusión, es decir, la fracción de la señal asociada a este D estrella. Por lo tanto, yo tengo mi modelo biexponencial de la forma que están viendo aquí. ¿Hay interés en el IBIM? Sí, hay. En los últimos años en particular hay muchas aplicaciones iniciales que se ha observado en múltiples patologías, mucho en tumores, mucho en cerebro, no únicamente, pero mucho en cerebro, que muestran de que puede ser un biomarcador potencialmente temprano, puede diferenciar nódulo de no sé qué con nódulo metastático. O sea, hay interés, o sea, yo creo que es lógico que hubiera interés porque si estamos llegando a ver la microperfusión, tenemos algo ahí que va a verse alterado en múltiples tipos de patología, no solamente en tumores, en stroke, en small vessel disease o varios otros. No voy a hacer aquí una revisión exhaustiva de eso, solamente mostrar una imagen para no perderlo, de, en ese caso, una aplicación en small vessel disease con sujeto sano y paciente, donde podemos ver ese el mapa de fracción de perfusión, el F, que permite ser sensible a ciertas alteraciones a nivel de tejido que no podemos ver en otro tipo de imagen. Entonces, ¿de qué hay interés? Sí hay interés. ¿Cómo se ha validado la propuesta de explicación a la fecha? La microperfusión es lo que genera consenso. Hay muchos estudios que muestran la relación entre la fracción de perfusión y el volumen sanguíneo, por ejemplo, medido con DSC, medido con ASL, medido de distintas maneras. Entonces, vuelvo sobre eso. Hay múltiples aplicaciones, ese es un resumen de la correlación entre este valor F con la densidad de vasos y con el volumen sanguíneo. Hay variación, sí, pero hay una tendencia a mostrar la relación, la correlación entre este F y el volumen sanguíneo. Para simplificar, la propuesta actual es relacionar el F con el volumen sanguíneo, bueno, con esta propuesta, el D estrella con el tiempo promedio de tránsito y la multiplicación de los dos, F por D estrella, por el flujo sanguíneo. Perdón, tengo ataque de gato, sorry. Yeah. Entonces, eso sí hay consenso, pero cuando llegamos a querer ver cuáles son los valores que deberíamos esperar, entonces eso es una síntesis de la literatura, de lo que ha sido publicado en sujetos sanos, en cerebro, en, bueno, una buena cantidad de publicación. El rango de lo publicado en F, en materia blanca, en materia gris, es muy grande, y en D estrella el rango publicado se dispara, puede ser entre 8 y 84 de estrella publicado en materia blanca, o 6 y 86 en materia gris, o sea, muy elevado. Entonces eso en cerebro, pero tomamos, no sé, el corazón, por ejemplo, o los músculos esqueléticos, vamos a encontrar de nuevo este rango publicado muy elevado. Entonces no hay un consenso claro sobre los valores que deberíamos estar esperando. Entonces, ¿por qué varía tanto y qué valores deberíamos estar esperando? Ya, entonces, eso como pregunta, hay ciertas cosas que probablemente sean obvias, pero de nuevo hay que decirlo, las imágenes de difusión en general son difíciles porque tienen baja tasa de señal de ruido. Además tenemos, o sea, por la difusión en sí, además tenemos el efecto del tiempo de eco con el T2 de los tejidos, que vamos a tener tiempo de eco cerca de 80, 100 milisegundos,
y con tejido como el hígado u otro que tienen T2 del orden de 50, ya perdemos mucha señal. Entonces, si queremos ver una vía exponencial así, incluso con el ruido, pero además no podemos tener un muestreo grande porque cada muestreo de valor de B diferente significa tiempo. Entonces vamos a estar en una configuración, ahí lo hice a mano, es para exagerar el trazo, de que tenemos como mucho margen de libertad aquí para estimar en forma precisa la parte inicial de la curva, que es la parte que nos interesa. Entonces, tenemos que ver cómo construimos este mapa de eBeam para que sean fiables y lo menos ruidoso. Entonces, dos niveles de pregunta, cómo lo ajustamos, cómo lo adquirimos, y voy a empezar por cómo lo ajustamos. Primer reflejo, método de ajuste por mínimo cuadrático. Perfecto, tenemos la ecuación, está bastante sencillo. Y en su aplicación hay para mínimo cuadrático hay 3 líneas de propuesta, que es un ajuste en 3 pasos, donde se va a ajustar un parámetro a la vez, que sería considerar la parte de la curva con B superior a 200, ya ajustamos el D, extrapolamos para obtener el F, y después ajustamos el D estrella, o un ajuste en 2 pasos, donde ajustamos el D y después D estrella y F, o un ajuste en un solo paso y ajustamos los 3 parámetros al mismo tiempo. Y lo que muestro aquí es solamente un ejemplo de un tipo de ajuste mínimo cuadrático para que tengan una sensación de la magnitud del error que estamos hablando. Esos son error relativo, un porcentaje asociado a D estrella o a F con distintos niveles de señal a ruido. La magnitud del error que tenemos con los ajustes es bastante elevada. Eso se encuentra frecuentemente y es el mayor tema. Entonces, lo que está claro es que los parámetros más robustos son el coeficiente de difusión, D, ¿ok? Y el F. El D estrella es el parámetro más difícil de estimar, está frecuentemente sobreestimado. Y lo difícil es que, sobre todo si no tenemos como marco de referencia de valor, o sea, valor de referencia, según el método de ajuste que utilizamos, vamos a obtener parámetros eBeam significativamente diferentes. Y lo que varios autores mostraron de que el ajuste de mínimo cuadrático que es recomendable en cuanto a exactitud y reproducibilidad es este ajuste en 2 pasos, o segmented fitting, como dicen. Ok. El problema es que lo podemos hacer en 2 pasos, pero ¿cómo separamos a partir de qué valor de B utilizamos? Si a partir de B igual a 200, lo que mostró Vornik y colega es que, por ejemplo, si queremos estudiar el riñón, el umbral de B a utilizar debería ser 300 si queremos estudiar la médula, pero 150 si queremos estudiar la corteza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como una discusión que no está nítida. Se usó 200 porque fue el valor que, de forma heurística, lo primero que mostraron en el eBeam utilizaron, pero no hay un asunto que esté determinado de que ese debería ser para todos los órganos. La otra línea de ajuste que se ha utilizado son ajustes con enfoque bayesiano, aplicando cadena de Markov y un Monte Carlo, podemos llegar a ajustar mejor, o sea, obtener una mejor propuesta de ajuste de los parámetros con conocimiento a priori, derivado de datos en general, derivado de la ROI que rodean, y eso efectivamente mejora el ajuste. Ahí tenemos un mapa en el hígado con ajuste bayesiano, con el ajuste de mínimo cuadrático y mínimo cuadrático smooth. Entonces eso ha generado interés, pero no está ajeno a discusiones en cuanto a qué distribución a priori considerar, los sesgos posibles que podrían incluir esta distribución a priori, o incluso la sobrerepresentación de valores normales que vamos a tener utilizando ajuste bayesiano, que podrían ser dañinos cuando uno quiere detectar justamente parte del tejido que tenga valor diferente de lo normal. Entonces hay discusión.
Lo que sí está claro que es importante prestar atención al método de ajuste utilizado, y en ese minuto son las dos líneas que se puede ver en la literatura, son lo de ajuste con mínimo cuadrático en estos dos pasos y ajuste bayesiano. Por lo que llegamos a la parte de que sería de ayuda poder confirmar los valores esperados y ver cómo lo adquirimos. Entonces llegamos a cómo lo adquirimos con la pregunta: ¿cuáles son los valores que debe utilizar? ¿Hasta qué valor debe medir? ¿Cuántos valores debe? Y si podemos minimizar los errores de ajuste al muestrear mejor los datos. Es decir, no trabajar solamente sobre el método de ajuste, sino que trabajar sobre tener los datos más interesantes en el muestreo para favorecer la fiabilidad de ajuste. ¿Y por qué eso no está claro? Porque uno, cuando quiere girarse hacia la literatura y decir, bueno, veamos cuál es la tendencia, no hay tendencia. En cuanto al número de valores de B, en cuanto a distribución de valores de B, entonces no hay tendencia. Entonces la propuesta es trabajar para proponer un muestreo ad hoc para minimizar los errores. Y ese tiene que ser ad hoc porque, en particular con el músculo cardíaco, porque los valores de microperfusión que estarían por observar son bastante diferentes del resto de los órganos, según lo que se ha podido ver en la literatura. Con un de estrella como hasta 9 veces más grande que el cerebro, 2 veces más grande que el hígado, y la fracción de perfusión también. Entonces lo que hicimos es simular, porque estábamos en cuarentena, porque no podíamos ir a Santiago, así que simulamos datos, simulamos muestreo, hemos aplicado ajuste con enfoque bayesiano y mínimo cuadrático, y con las distintas distribuciones de muestreo que hemos obtenido, fuimos seleccionando la distribución que nos entrega el menor error. El muestreo, bueno, según el modelo biexponencial que corresponde, simulamos un array con distintos valores, todos centrados sobre la mediana de los valores publicados, con una distribución gaussiana en torno a esta mediana. Simulamos ruido, de manera a tener entre la generación de ruido y la generación de las distintas señales de píxel, llegar a cerca de 5.000 señales de ruido generados. Entonces lo que hace que iniciamos el muestreo con 3 valores, 0, 10, 550. 550 de nuevo es la mediana de lo que podemos observar en la literatura. Y vamos a ir construyendo conjunto de valores de B paso a paso, es decir, construyendo 4 valores de B, 5 valores de B, etcétera, hasta 16 valores de B, explorando los valores de B de 10 en 10, es decir, por ejemplo, 20, 30, 40, haciendo este ajuste que les comenté, y viendo a seleccionar el conjunto óptimo, que nos da ya, perfecto, ahora tenemos los 4 valores de B propuestos, y encima de eso vamos a iterar para ahora construir el conjunto con 5 valores de B. ¿Cómo lo seleccionamos? Con una estimación de la distribución con el menor error, considerando la suma de los errores en F, D y D estrella. Error relativo es valor absoluto. Y vamos a escoger la distribución de menor error y de menor varianza, si es que tuviera más de una con menor error. Eso. ¿Qué es lo que hemos observado? La primera pregunta es: ¿cuántos valores de B necesitamos? Sobre todo, ¿hasta cuánto podemos disminuir la cantidad de valor de B? Porque obviamente con mayor valor de B vamos a tener más datos, por lo tanto debería ser mejor, pero mucho tiempo. Entonces lo queremos aplicar en corazones complejos. Quizá la escala aquí que puse no es la mejor, la más visible, pero lo que observamos al señalar ruido de 30 a 1, la diferencia en la disminución del error a partir de 10 valores de B no se aprecia. Es decir, vamos a disminuir el error hasta 10 valores de B, pero después el incremento que tenemos no es significativo. Y en señalar ruido de 50 y 200, incluso a partir de 6 valores de B, no apreciamos diferencias significativas. Entonces, considerando este caso, hemos querido además comparar la distribución que vamos a obtener
con la distribución, una distribución de literatura la más cercana, que fue la de Mou y colega, con 9 valores de D y un Bmax de 500. Esas son las distribuciones que obtenemos. Entonces, en negro es la distribución de Mou, que voy a llamar distribución de literatura. En azul es una distribución obtenida por ajuste con mínimo cuadrático. En rojo es la distribución con ajuste con enfoque bayesiano, con señal a ruido de 200, 50 y 30. Y los puntos corresponden a los 9 primeros valores si queremos comparar distribución de 9 con distribución de 9. Entonces lo que podemos ver es que hay una sensibilidad a la presencia de ruido, eso como obvio, es decir, si yo tengo gran señal a ruido no voy a mostrar de la misma forma si tengo poca señal a ruido. Lo que vemos en la distribución con menos ruido, hay una tendencia a decir que yo tengo que adquirir en valores inferiores a 190, después superior a 360, pero cuando empiezo a tener ruido también necesito adquirir estos valores intermedios. Y la distribución en sí obtenida con ajuste cuadrático o con enfoque bayesiano son algo diferentes, pero tienen tendencia muy similar, como podemos apreciar aquí. Los tres primeros valores similares aquí, y luego también en los valores elevados. No son perfectamente iguales. Y lo que obtenemos no tiene que ver con algo que pueda ser intuitivo. Cuanto a los errores que observamos, esos son los errores con ajuste de mínimo cuadrático a distintas señales de ruido, F, D y D estrella, entre el conjunto optimizado de 9 valores versus el conjunto de literatura. Entonces lo primero a observar es que los errores realizados sobre el D son los menores. Siempre el ajuste de D es el más robusto de todos. Los errores mayores va a ser en D estrella, donde tenemos, con esta medición de error que utilizamos, error bien elevado, como dicen otros autores, de hecho. Y lo que vemos, esos son los valores de P en comparación en cada una de esas parejas. Y vemos que cualquier sea la observación, incluso señalar el ruido elevado o bajo, podemos minimizar el error a muestrear en forma óptima y con una diferencia que puede ser hasta impresionante entre 8% de error con conjunto optimizado versus 30% de error, incluso a alta señal de ruido. Entonces, a priori sí existe el espacio para mejorar el ajuste de parámetro IBIM si es que uno considera este muestreo óptimo. Ahora los resultados con el ajuste bayesiano. En ese caso lo que observamos es que solamente en estos tres casos tenemos diferencias significativas, lo que subraya que en muchos casos el ajuste con enfoque bayesiano permite minimizar los errores de ajuste, incluso cuando no tenemos un muestreo óptimo. El hecho de tener un muestreo óptimo, bueno, sigue mejorando la propuesta, pero el ajuste bayesiano en general es más robusto, incluso cuando comparamos los valores bayesiano o least square, tenemos una mejor apreciación. Entonces la idea, pucha, ojalá podamos aplicarlo, que eso es la idea de poder testearlo, porque es difícil adquirir difusión en el corazón, y además difusión a valores de B tiene este desafío particular, entonces espero que podamos confirmar lo que estamos viendo en simulación en condición de adquisición real. Con aquí la propuesta es subrayar siempre la relevancia de favorecer una adquisición con señal a ruido mediana o alta, según la resolución espacial que se pueda escoger, y la propuesta de estos 6 valores de B por utilizar. Entonces espero que eso lo podamos testear. Lo que sí hemos testeado es un enfoque similar, pero ahora para cerebro. Lo que habíamos comparado son distribución de parámetros IBIM en ROI, que corresponde a parcelación automática con el template del AAL, que corresponde a la área de Brodmann. Entonces lo aplicamos entre un muestreo optimizado y un muestreo que llamamos regular. Y en ese caso habíamos aplicado un ajuste de least square en 2 pasos. Y la dificultad de trabajar con datos no simulados es que no tenemos el gold standard. Entonces lo que comparamos son los coeficientes de variación
y pudimos mostrar de que al optimizar esta distribución de valores de B, podemos bajar de hasta 40% el coeficiente de variación de D estrella y de 20% el coeficiente de variación de F. Esos son los mapas que obtenemos de F, de estrella, y la línea superior son la distribución, o sea, el muestreo optimizado versus el muestreo de literatura o regular. Y disculpe que ahí el contraste no es el mejor. Tendría que mejorar la visualización de este contraste, pero los mapas producidos están menos ruidosos que los mapas con ajuste, o sea, con adquisición regular. Y eso es lo que observamos también en los valores. Tenemos valores de D estrella, en ese caso optimizado versus regular. Valores de D estrella están menos sobreestimados, lo que están insistiendo muchos de que ese es el problema. Y los rangos de lo que estamos obteniendo en D estrella como en F son mucho menor, lo que daría a pensar de que estamos con un ajuste más robusto, trabajando solamente sobre la parte de optimización de adquisición. Entonces ahí hay una propuesta, bueno, de valor que podrían ser algunos valores que apoyen a la identificación de lo que deberían ser los valores en sujetos sanos. Entonces, eso en general. Entonces, es posible proponer una estrategia de muestreo que favorezca la exactitud y reproducibilidad de los parámetros estimados, ad hoc al rango de valor que se busca, que de nuevo en cerebro o en corazón vamos a tener valores muy diferentes. Y espero que ya pueden entender más a qué corresponde la imágenes IBIM, qué información entrega, por qué nos interesa y dónde están las dificultades actual con alguna vía de solución propuesta en ajuste y en adquisición. Así que muchas gracias por su atención y no sé si tienen preguntas, tengo que salir de ahí para verlos. Ahí los veo. Gracias, Teren. Interesante tu charla. Gracias. Preguntas, si quieres se van escribiendo por el chat y vamos dando la palabra para que no nos desordenemos tanto. No hay nada todavía. Si quieres yo puedo partir con una, Esteren. No recuerdo muy bien, lo mencionaste para el caso del cerebro, de cómo validaste estos parámetros, dado que no lo hiciste solo, algo mencionaste de simulaciones, ¿no es cierto? Y entonces dijiste que lo que había estudiado el coeficiente de variación. Pero, ¿el coeficiente de variación en relación a qué? ¿Qué cosas fueron las que cambiaron como para calcular el coeficiente de variación? Sí, no, la base de lo que trabajamos en el cerebro es la comparación entre distribuciones, en el fondo, porque como tú dices, pucha, ¿por qué un resultado sería mejor que el otro? Entonces, lo que estudiamos es dentro de esta parcelación, que son parcelación, bueno, con el sentido que pueda tener el template, asumimos de que los valores IBIM, todos son sujetos sanos, pero no había ningún enfermo ahí. Entonces asumimos que los valores IBIM no pueden tener una variación espacial tan elevada. Entonces asumimos que dentro de esta ROI deberían tener una distribución no tan ancha. Ok, ya te entiendo. Y la idea en el corazón uno podría hacer lo mismo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que habría que ver en el fondo de la reproducibilidad y la dispersión que tú vas a tener de los datos. No sé si lo mismo en el sentido de parcelación, porque no sé si... O sea, yo sé que hay distintos músculos y todo, pero no hay tanta parcelación como área de Brodmann en el cerebro. Sí. Y, oye, ¿y cómo crees que, cómo afectará el movimiento a todo esto, a los resultados? Sobre todo en el corazón, ¿no? Probablemente de Carlos Castillo y Pablo. Bueno, eso justamente iba a referirme a su charla. O sea, ahí o sea, como toda la adquisición de difusión por resonancia. O sea, que si ahí IBIM o no IBIM es un punto. Claro. Porque acá cada valor de B se adquiere, bueno, en el cerebro, si el voluntario está quieto, uno podría adquirir varios valores de B inmediatamente, ¿no es cierto?
Pero Sí, no se pueden adquirir más de 2 o 3, porque si no ya se mueve todo y todos los datos se van a la basura finalmente. sí, no, por eso el desafío de minimizar la cantidad de valores de B que tú quieres adquirir. De hecho, hay algunos, no el corazón son muy poquitos los que publicaron, creo que 5 o 6 estudios nomás. Se me fue la idea. Pero alguno en otro órgano, perdón, está adquiriendo con 4 valores de B, que yo creo que irse muy a la baja para lograr obtener un D estrella y un F que sea fiable, en el fondo. Entonces, claro, hay que ver si o sea, todas las soluciones que existen para corregir el movimiento y minimizar el movimiento. Decía, eso no es específico de IBIM en el fondo. Y ahí, de verdad, lo que comentó Carlos hace 4 semanas atrás, ahí está todo el corazón de la cosa. Exactamente. Gracias, Teren. No te pregunto cosas del LIGO porque me tengo que Marcelo, sé si te la van a preguntar en las siguientes preguntas. Marcelo. Hola, Esther, muchas gracias por la presentación. Oye, una pregunta, porque es súper inquietante esto de medir parámetros que tengan variabilidades tan grandes. Entonces, y bien, tú me dices que es un poco se ha asociado a microperfusión. Por lo tanto, debiera tener alguna relación con, por ejemplo, si el paciente o el voluntario recién almorzó o no almorzó, si el voluntario te tomó agua o no tomó agua, cuánto tiempo lleva de ayuno, porque todo eso va haciendo variar la microperfusión y por lo tanto la variabilidad que nosotros estamos viendo probablemente no refleja la variabilidad de la medición del IBIM, sino que la variabilidad del estado metabólico del individuo, digamos, porque claramente la microcirculación no es constante durante el día, sino que tiene ciclos que dependen de múltiples parámetros. Eso es uno. Y lo otro, en el hígado, ¿cómo influencia, por ejemplo, la cantidad de grasa que tiene un individuo que te acorta el T2, por ejemplo? Y finalmente difusión es una imagen T2 con un digamos, un gradiente bipolar. Entonces, si tú estás comparando tipos con mucha grasa y poca grasa, probablemente vas a tener alteraciones en las mediciones, pero vienen dadas por la presencia de un T2 más corto porque tienen infiltración grasa. Entonces, todas las anteriores, por supuesto. Con respecto a la variabilidad de la microperfusión, sí, no quise plantearlo aquí, pero obviamente, esta es la pregunta, si existe un valor de referencia, o sea, en el sentido que pueda ser tan nítido. Sí, lo que sí no subrayé, pero mucho del trabajo que hicimos en el cerebro, lo otro, lo hacen en comparación en el mismo estudio. Es decir, que ahí fueron, no sé, hubo 5 minutos de diferencia entre una adquisición y la otra. Por lo tanto, está en las mismas condiciones. No he visto gente que lo explorara, sinceramente. Es decir, yo sé que en Bold exploraron la relación del Bold, por ejemplo, con cuántos cigarrillos fumaste en el día, el ciclo menstrual de la mujer, qué sé yo, esto no anterior. En IBIM no lo he visto, pero yo creo que es relevante, o sea, seguramente habrá una asociación, lo que le agrega el valor complejo, pero yo creo que todos los que trabajan en perfusión están sometidos a eso, o sea, perfusión en general, fuese microperfusión o perfusión en sí. Lo que no quita su interés, creo, pero es una complejidad adicional. Y con respecto al hígado, la verdad, el hígado, me avergüenzo decirlo, pero no ha sido uno de los órganos que más atención me ha llevado personalmente. Entonces no tendría elemento de referencia. Al ojo no recuerdo de haber visto a alguien que lo explorara. Puede ser que hubiera, pero, o sea, tienes razón en plantearlo. O sea, además la variación que puede tener en la constitución química del hígado seguramente impacte. No tengo elemento de respuesta más que eso. Claro, y hay una cosa chiquitita, que en el fondo todos estos parámetros cuando tienen tanta variabilidad fisiológica es súper bueno poder usar algún modelo animal o alguna cosa así en que uno lo pueda testear y después uno pueda sacar la muestra y medir cuántos vasos tiene, en distintos procesos fisiológicos, porque ahí uno puede entender exactamente lo que uno está midiendo. Entonces, pero no sé si hay una forma, estoy pensando histológica u otra, que te permita después confirmar cuál ha sido tu microperfusión de este tejido. Es una forma de decir, bueno, no, sé. claro, es súper distinta, Sí. pero tú puedes poner, pensando en voz alta, digamos, tú puedes tener un ratoncito que lo dejaste sin comer un par de horas, y eso va a tener un tipo de perfusión, y después tú le puedes suministrar, por ejemplo, suero glucosado, y eso va a cambiar la microperfusión porque está recibiendo. Entonces, puedes ir detectando esas variaciones, y si tu parámetro las va detectando, ahí uno puede empezar a encontrar estas correlaciones.
por ejemplo, un experimento de ese estilo. Gracias, Marcelo Steren. Ceci. Hola, Steren. Muchas Hola. gracias por tu presentación, súper interesante. Mis preguntas van un poco en línea, ¿no es cierto?, con lo que plantea Marcelo. Yo tengo un poco, nosotros con mi grupo en Estados Unidos tenemos experiencia, hicimos algunos trabajos con IBIM en hígado, y particularmente hicimos un grupo que comparamos individuos que están en un resonador 1.5 con 3 Tesla, y en ese caso usamos 16 valores B, y vimos mucha variabilidad con, ¿no es cierto?, de estrella, y no tanto así con valores D. Ahora, sí, iba a eso un poco mi pregunta. ¿Qué experiencia tienes tú con respecto a qué tan variable es cuando tú lo pones en un 3 Tesla versus 1.5 Tesla? Y lo otro, para contestarle a Marcelo, que cuando también teníamos un protocolo que le hacíamos la astografía, entonces hacíamos pacientes que vinieran en ayuna y después en el fondo postprandial para ver reproducibilidad de parámetros, y ahí vimos que la variabilidad de estos parámetros de IBIM era brutal. O sea, y como dice Steren, hay cosas publicadas, pero el problema es que el tipo de adquisición varía. Yo no sé qué usan en corazón, pero por lo menos en hígado usamos respiración libre, y en algunos otros casos hacían gatilleo respiratorio, y ellos también variaban mucho el parámetro. Lo único que te puedo decir yo es que cuando partió, si bien hay mucha variabilidad y a nosotros como clínicos no nos gusta algo que sea muy variable, porque significa que al final si lo cambias de escáner, bueno, te da un resultado, si bien al día siguiente te da otro, pero yo le veo, o sea, yo creo que la difusión es un biomarcador súper importante, ver avanzar en el conocimiento de esto es muy relevante, y esto fue lo mismo que pasó, si uno se remonta con lo que pasó con el PET, que al principio los SV nadie creía, y hoy día sí que es un valor que usamos, y obviamente hay ciertas cosas que hay que poner en cuenta, pero hay que avanzar a tratar de hacer esto cada vez más, ¿no es cierto?, más reliable en el fondo, y tratar de que los parámetros sean más acordes, que las técnicas de adquisición sean homogéneas, etcétera. Así que es súper interesante. Mira, no tengo yo directamente experiencia entre 1.5 Tesla y 3 Tesla, yo siempre adquiría 1.5. Yo sospecho que va con el tema del ruido en el fondo, y que tus ajustes van a estar afectados por el ruido, y por lo que comentamos antes, que si tú, me imagino que si tú tienes adquisición en 2 escáneres diferentes, entonces tú vas a estar en 2 instantes de tiempo diferentes, por lo tanto el paciente o el sujeto va a estar en 2 condiciones diferentes, en ayuno, no en ayuno, qué sé yo. Es súper difícil tenerlo, entonces eso te genera más ruido. Yo sospecho por ahí. ¿Y tu otra pregunta? Perdón, es que como que fue un poco monólogo, pero mi otra pregunta era ¿qué hacían ustedes? Si era, ¿usan más respiración libre o ocupas alguna técnica de gatilleo para adquirir la imagen? Mira, en cerebro hay menos problemas. Hay menos problema con eso. Y en corazón me atrapé con el hecho de querer hacer adquisición con la cuarentena, básicamente. Así que espero que podamos ir a Santiago y enfrentarnos a eso. En cerebro, la recomendación es gatilleo por esa cosa que está apareciendo cada vez más ya se me fue el nombre, el sistema linfático y el movimiento que además tú tienes en el cerebro por esta pulsación cardíaca. Entonces, el problema de eso, asumo que se te alarga aún más la adquisición. Entonces, entre tener el compromiso entre una secuencia que sea factible, un tiempo clínico, que no se te alargue demasiado el examen, pero yo creo que el IBIM sí o sí se tiene que jugar en todo lo que se puede para minimizar la variabilidad. Entonces, yo creo que un gatilleo, todos los gatilleos, gatillo cardíaco, gatillo respiratorio para la parte abdominal seguramente, te van a favorecer. Yo creo que si tú dejas abierto todas posibilidades de variabilidad, pucha, se vuelve muy incontrolable y ya es como difícil de comparar. Steren. Ahora sí. Carola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Te quiero pedir un favor. ¿Me puedes mostrar la última lámina de tu presentación, por favor? Mientras alguien te puede hacer alguna pregunta, tú puedes seguir hablando. La primera y la última. Sí, por favor. Esa. ¿Y la primera? Dame un momento, sí. ¿Puedo compartir la diapositiva en todo caso? Estás en silencio, Sí. Marcelo, estás hablando, pero estás en silencio, así que todos te escuchamos no te escuchamos la broma. ¿Ya? No, que muestra la lámina y sonríe.
Ya, ok. Y la primera puede ser la de tu Ok. presentación, esa. ¿Esa? Sí. Ya. Perfecto. Oye, parece que no hay más preguntas, así que todos nos quedan 20 minutos para almorzar. Arrieta, Listo, arrieta. vale. Yo tengo una preguntita, pero cortita. No, Son no las se asusten, peores no esas. se asusten. No. No, bueno, tal vez un comentario también, que o sea, si el ruido es una gran complicación, y por una parte los métodos bayesianos a través de información a priori pueden lidiar mejor con eso, suena como que la estimación de mínimos cuadrados podría usarse algo con regularización, suena como bueno para un problema resolverlo con ADMM, con variación total, por ejemplo, que es algo que se hace harto. No estoy proponiendo una idea muy original, pero te quería preguntar si habían explorado un poco en ese sentido y ver alguna forma de optimizar, porque también con regularización, incluso también se pueden agregar las restricciones que tú dijiste que parece que ya se habían probado. Eso también se puede hacer en un solo paso. Bueno, internamente ADMM lo va a separar en distintos problemas, pero hay una metodología en el fondo para hacerlo. No, sí, no lo hemos explorado, sería entretenido. No lo he visto explorado tampoco. Incluso yo creo que se podría añadir cosas que podría agregar, que sea como modelo de ruido, modelo conocido de ruido, que te permite también como ajustar mejor. Y no, súper interesante, hay que hacerlo. Ya, de todas maneras, yo creo que podemos colaborar en eso, porque tenemos harta experiencia en cosas de optimización, así que sería muy entretenido. Sí, súper. Eso recojo el guante. Porque espero no haberle decepcionado con el IBM, porque efectivamente varía mucho, pero yo creo que puede conllevar información, porque no estamos hablando de perfusión, estamos hablando de microperfusión, por lo tanto es un dato fino, y entiendo que todos los problemas, o sea, muchos de los problemas van a venir con los problemas que llevan con la sangre directamente, ese problema de microperfusión de tejido. Entonces, desafiante, pero creo que no es para dejarlo de lado a pesar de toda la variabilidad observada. Ese es como un poco el mensaje, ojalá que pueda dejar. Perfecto. Muchísimas gracias, Tenen. Bueno, gracias a ustedes por Bien. estar aquí. Y Carlos, Chao, gracias. y que salgas pronto a cuarentena para que puedas salir a pasear. A adquirir en corazón. Exacto. Bueno, nos estamos viendo. Chao. Ya, Gracias, que estén bien. Teren. Chao. Adiós.